¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este es el programa Saludablemente. El abordaje de hoy va a transitar por el tema de la sexualidad o del sexo, que en definitiva le vamos a preguntar al doctor Daniel Rodríguez si es lo mismo. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos. Muy ¿Qué amable, tal? Gracias a usted por la invitación. Al contrario. Más allá de si la sexualidad y el sexo es lo mismo, lo conocemos en algunos círculos como psicólogo, pero en realidad es médico cirujano. Exactamente. Mi formación es médico de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Después me especialicé en educación sexual integral y la atención de personas con discapacidad y sin discapacidad en lo que refiere a la sexualidad clínica. Y posterior a eso hice un posgrado en lo que se denomina psicoterapia corporal, que es el abordaje de la persona a través de sus emociones y de sus implicancias en lo corporal. Para explicarlo sencillamente, cuando uno dice estoy nervioso y se me hizo un nudo en el estómago, Sí. no es que tenga una enfermedad en el estómago, o la tristeza me agarra la garganta y no puedo tragar. Bien, a partir de eso, discípulos de Freud empiezan a investigar de que había algo más del psicoanálisis y que tenía que ver con esto de las emociones en el presente. Sí. Por eso mucha gente cree que soy psicólogo. Uh-huh. Pero, y obviamente usted en la línea freudiana, por lo que dice, y no lacaniana. No, yo la línea de la psicoterapia corporal, como está basada en la psicología, tiene de todas las escuelas, pero aborda el hoy, lo actual, el ahora. Sí, sí. Entonces, sí. por supuesto que vienen y salen un montón de cosas del pasado, pero se trabaja con el ahora. El interrogante del comienzo, si sexo es igual a sexualidad. El sexo define lo que biológicamente es una persona y con todo lo actual, lo moderno, con todas las variantes que estamos teniendo, también es todo lo que la persona se siente, ¿sí? Yo siento que puedo tener un sexo biológico, que soy varón, pero mi sexo psicológico es que soy mujer, o las dos cosas, es decir, estamos viendo que hay una gran variedad de opciones, pero el sexo se define más desde lo principal hacia lo físico. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de todo ese universo que comprende a la persona. Hablamos no solamente de la parte física, sino hablamos de sus emociones, de su psicología y hablamos fundamentalmente de su entorno social. Y es ahí entonces que vemos cómo un montón de conductas que nosotros tenemos que son aceptables en esta sociedad no lo serían en otra sociedad. Por ejemplo, tener siete esposas, claro. Por ejemplo. Sí. Entonces digo, bueno, todo esto es hablar de sexualidad. Esta gran conjunción que existe, ¿no?, entre estas tres cosas, lo físico, lo psicológico y lo social, van condicionando a la persona desde que nace, y ahora ya se sabe desde antes de nacer, desde esta crianza que uno tiene en la familia y que va haciendo que nosotros constituyamos nuestro carácter. Y el carácter definido en la psicoterapia corporal es nuestra coraza, de lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, de cómo uno se va manifestando y mostrando al mundo. A mí me gusta definirlo, y así lo hago con mis pacientes, como una cebolla. Uno ve una cebolla y la ve lisita, suave, rosadita, pero a medida que empieza a sacar sus capas hasta llegar a la raíz, ¿no?, hasta esa parte más íntima, ¿no?, hay mucho sufrimiento, ¿no? Ya no es todo tan suavecito como se veía por fuera, y eso creo que en realidad somos. Hablaba usted recién precisamente de hablar de sexualidad. Sí. Creo que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho porque nos cuesta asumir nuestra propia sexualidad. Nos cuesta hablar de lo que a nosotros nos cuesta mirarnos. Hemos recibido una educación donde hablar de sexualidad siempre se confundió con hablar de sexo, o sea, de relaciones sexuales, o sea, de relaciones en aquellos tiempos prematrimoniales, o de enfermedades, de lo prohibido, de lo pecaminoso. Pero sí... Con una gran carga religiosa, supongo. Con una gran carga religiosa, moral, ancestral, ¿no? Sí. Pero si nos acostumbráramos a hablar de nosotros como personas desde lo placentero, entonces sí, la sexualidad o el sexo dejaría de ser un tabú.
Cuando yo como educador sexual voy a las escuelas y les planteo a los chicos, fíjense todo lo malo que nos rodea al hablarnos de sexualidad. Aborto, métodos anticonceptivos para no quedar embarazada, embarazo a adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que conlleva, ¿no? A veces una mala relación sexual. Uno dice, pucha, el sexo entonces es feo, es malo, es pecado. Pero no estamos viendo todo lo sí, todo lo bueno que puede tener una relación sexual. Y primero, Carlos, el vivir nosotros con nuestra sexualidad. No aprendemos a mirarnos y por ende no aprendemos a conocernos, no conocemos de nuestras sensaciones y entonces estamos basados muchas veces dentro de nuestra sexualidad a vivir de acuerdo a las normas que otros ponen para nosotros. Menciona usted lo que habla, por ejemplo, en los colegios. Sí. Ahora, ¿cuáles son los principales planteos? Ni me quiero imaginar lo que preguntan los chicos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los principales planteos en su consultorio? En mi consultorio llegan las personas por dos variantes. Como me conocen desde la parte de la sexología, llegan con alguna disfunción sexual, para decirlo rápidamente, varones que no tienen deseo sexual, varones que no logran una buena erección, varones que tienen eyaculación precoz, es decir, cuando la eyaculación, la emisión del semen es mucho antes de lo que esa persona quisiera, eyaculación retardada o algunos trastornos de fobias sexuales, homosexualidad o parafilias que se llama, que es todo lo que ronda o está por fuera de lo, entre comillas, normal. Mujeres que llegan también por ausencia del deseo, por ausencia de orgasmos, ¿sí? Por relaciones sexuales dolorosas, que se llama dispareunia, o cuando son imposibles, que es vaginismo. Y por supuesto parejas que llegan con alguna disfunción sexual. Por otro lado, llegan personas con algún trastorno emocional o con alguna cuestión emocional que no siempre tiene que ver con lo sexual o no tiene que ver con lo sexual. Pero lo llamativo, Carlos, es como muchas veces, yo digo, nos lleva a la consulta esto que me pasa a nivel genital o a nivel de mis órganos sexuales, y en realidad se empieza a ver todo un montón de problemáticas emocionales, ¿sí? Y relacionales, no sé si es así, pero no importa, en mi relación con el otro, que aparecen y que me terminan condicionando la sexualidad. Lo que decíamos anteriormente, se nos marca en esta sociedad al varón con determinadas actitudes que no se pueden modificar en absoluto desde esa postura no tan antigua del varón es el activo. Sí. Y la mujer es la pasiva. Entonces, eso ya nos condiciona, ¿no? Un montón de cosas. Siempre tenemos que poder, nunca podemos decir que no. Siempre nuestros actos sexuales tienen que ser una cosa maravillosa. Hay un mito que, inclusive biológicamente, que el pene en la erección debe mantenerse durante toda la relación. Entonces, todas estas cosas nos van condicionando como varones y que en la realidad no nos pasa eso. También a veces tenemos ganas de decir que no siempre tenemos ganas, no siempre logramos una buena erección, no siempre tenemos esa conexión con nuestra pareja. Y por otro lado, a la mujer donde se la ve en ese rol tan pasivo, ¿sí? Ahora, por suerte, gracias a Dios, se está viendo, ¿sí? Una mujer que tiene sus emociones, sus sensaciones, que tiene su participación y que también puede decir a la hora de llegar a la cama, esto sí y esto no. Doctor, usted ha transitado digamos, los diagnósticos o cuáles son los problemas dentro del sexo o de la sexualidad. La cuestión y la pregunta básica, elemental, es, ¿se cura? Para hablar de curación tenemos que hablar de enfermedad. Y en sexología hablamos de problemas sexuales o disfunciones sexuales. Un problema tiene una solución y una disfunción puede hacer que funcione mejor. Pero sí hay que reconocer, Carlos, que una persona hipertensa es una persona con una enfermedad, diabetes, trastornos mentales, enfermedades neurológicas, oncológicas. Todas esas personas tienen una enfermedad de base y que muchas veces la misma enfermedad o los medicamentos que tomen para intentar solucionar esa enfermedad están condicionando que esta persona tenga un problema o una disfunción sexual. Un paciente con diabetes es un paciente que poco a poco, al tener este exceso de azúcar en sangre, va haciendo que las arterias se vayan achicando. Entonces, muchas veces el primer síntoma que presenta un diabético que no sabe que es diabético es una disfunción sexual,
porque los capilares tan chiquitos del pene no dejan pasar la sangre. Entonces, ese hombre, por más que tenga un deseo sexual activo, no puede concretar una buena erección. A partir de allí muchas veces se descubren enfermedades como la diabetes. Entonces digo, no es una enfermedad la que este hombre tenía en sus órganos genitales o en su sexualidad. Tenía una enfermedad de base que condicionó a su sexualidad. Hay mitos, obviamente, dentro de la sexualidad y supongo que muchos más de los que uno supone. Por ejemplo, que el tamaño del pene hace a la satisfacción de la mujer. El tamaño del pene, yo hice unos estudios hace muchos años en el secundario acá, en los secundarios de la provincia, y la respuesta fue que el tamaño del pene le importa solamente al varón para compararse con el otro varón. ¿Está? Sí, clarísimo. ¿Sí? Es clarísimo, ¿no? Sí. Hay una actitud machista, está claro. Nadie quiere parecer menos. Pero con el pene sucede algo que es maravilloso. Cuando uno ve a un hombre que no está en estado de erección, el tamaño de su pene muchas veces indica, o no, cómo va a ser ese pene en erección. Y los estudios dicen que a lo mejor uno ve a una persona que no está en erección y tiene un tamaño por a lo mejor más de 10 centímetros que no está en erección, no va a crecer tanto como el pene después en erección de otra persona que no lo tiene. Es decir, hay tantas cuestiones con esto del tamaño, ¿sí?, que en definitiva le interesa al varón para su comparación, pero no le interesa a la mujer en la cuestión del placer. Yo siempre cuento un caso que tuve hace muchos años de un varón que me llega con micropene, y en realidad era un micropene. Hicimos un trabajo con este chico, 23 años tenía en ese momento, y la verdad que pudo tener su pareja después, pudo tener relaciones sexuales, pudo colocarse un preservativo, es decir, pudo solucionar, ¿sí?, ese gran problema que tenía con respecto a su sexualidad, independientemente del tamaño del pene. El tamaño del pene es una cosa insignificante para las mujeres. Una mujer no solamente necesita un pene que esté en erección, sino primero una previa, sí, claro, ¿sí?, donde se sienta querida, donde haya un montón de situaciones que se sienta aceptado, y un montón de estímulos, y donde el tamaño del pene no es lo más importante. La otra cuestión es si la mujer puede fingir el orgasmo. La mujer puede fingir todo. La verdad, no solo el orgasmo, puede fingir que nos quiere, ¿no? Y nosotros somos más crédulos, que nos queremos revivos, ¿no? Y no lo somos, ¿no? Sí. Y entonces creemos que nos quiere, ¿no? Creemos que somos los únicos. Sí. Y nunca me ocurrió algo parecido, claro, ¿no? Claro. Y esto también se ve en el consultorio, ¿no? Es decir, cómo esto del mito, ¿no? El varón es el que engaña a la mujer. La mujer engaña muchísimo al varón, ¿no? Y nosotros nunca nos vamos a dar cuenta, digo, pero bueno, hasta es más hábil en eso. ¿Puede fingir el orgasmo? Sí, claro que puede fingir el orgasmo. Porque una mujer cuando se excita, hay un claro, o una clara manifestación física que es la lubricación de la vagina. Sí. Y esto está justamente para que la penetración no sea tan dolorosa. El hombre excitado debe mostrar un pene en erección. Pero, contrariamente a lo que se piensa, la mujer no eyacula nada en el orgasmo. Ese es otro mito, ¿no? La mujer eyacula, o la hice eyacular, con otros términos más vulgares, sí, ¿no? Pero la mujer no eyacula nada. Sí tiene su producción por las glándulas de una secreción, pero que no es eyaculación. El único que eyacula es el varón, que es el semen, con o sin espermatozoides. O sea, ¿la mujer puede gozar sin eyaculación? Es que la mujer no eyacula. Correcto. Es lo mismo que decir, el hombre no puede volar y no vuela. La mujer no eyacula. Entonces, la mujer va a disfrutar y la mujer va a tener su orgasmo. A diferencia de lo que pasa en los varones, el orgasmo femenino es tan variado como tantas mujeres tengamos. Claro. Me aguardo un momento, por favor, porque a partir de esto, del orgasmo de la mujer, la pregunta es inevitable, pero para el próximo bloque. Perfecto. Si la mujer puede ser multiorgásmica. Perfecto. Un momento, por favor. Ya estamos con el doctor Daniel Rodríguez, hablando de sexo, sexualidad y, bueno, ya ve usted el desarrollo de la charla. Ya volvemos.